con la, con la Iglesia, con la Iglesia española. Y hace poco le escuchaba a un especialista, aunque Maite lo va a hacer igual o mejor, le escuchaba a un especialista en Primer Anuncio, a Xavier Morlans, varias cosas, pero tres muy rápidas, porque me han dicho que sea muy escueto. La primera, que el primer anuncio no tiene que significar que sigamos haciendo siempre lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, no es primer anuncio. Y dos citas de dos papas, el Papa Benedicto XVI, el cual definía el primer anuncio como que uno no se hace cristiano por una decisión ética o una idea, sino cuando hay un encuentro con Jesucristo, que hace que cambie la orientación de toda mi vida. Y el Papa Francisco, con otro lenguaje, porque es verdad de otro continente, el Papa Francisco dice que el primer anuncio o el anuncio simplemente es la puerta de entrada a la experiencia cristiana, que desencadena el encuentro con Cristo, vivir en la iglesia y ser un discípulo misionero. Creo que son unos datos que nos pueden ir ya encarrilando en lo que significa el primer anuncio o simplemente el anuncio. La ponente, a la cual todos conocemos, y le agradezco muchísimo a Maite Valdivieso, que como teóloga y como miembro del Consejo Asesor del Departamento de Pastoral del Trabajo, va a concretar este primer anuncio en el mundo del trabajo y en el mundo de la pastoral obrera. Bueno, pues gracias porque siempre está dispuesta a participar y a ayudarnos en la reflexión, y también excusarme que podré estar solamente hasta las 8, porque a las 8 tengo en el seminario del Burgo de Osma, que lo tengo aquí precisamente en el Burgo de Osma, tengo un encuentro, pero les he dicho que iré más tarde para intentar estar pues aquí un rato presente, porque como he dicho, es una iniciativa muy buena. Agradezco muchísimo a todos los participantes y que además ha provocado que haya tantos enganches, ¿no? A las hermandades del trabajo decirles que tengo una sala muy bonita, ¿eh? Si querían enseñaros la sala, lo han conseguido. Tienen una sala bien bonita. Y nada, muchas gracias a todos por la participación. Gracias, don Abilio. Bueno, todos conocéis a Maite, pero bueno, voy a decir un par de cositas nada más de ella. Sabéis que de Bilbao, no os descubro nada nuevo, que es de una familia trabajadora y numerosa, que tiene estudios de teología por la Universidad de Deusto, que es militante de la OA pues desde 1989 y ha desempeñado en la OA diversas responsabilidades a nivel diocesano y general. Y sobre todo se ha centrado en el ámbito de la formación como responsable general de la formación y también como miembro del grupo de trabajo de formación. Maite es una laica que tiene encomendada una misión pastoral al servicio de la Iglesia de Vizcaya desde 1990, donde ha asumido diversas responsabilidades, pero sobre todo se ha centrado en la formación del laicado y en la dimensión social de la fe. En la actualidad, como bien ha dicho don Abilio, es responsable de la Pastoral Obrera de Vizcaya y miembro del Consejo Asesor del Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal. Pues nada, Maite, todo tuyo. Pues muchas gracias a todos y a todas por participar y por tratar de compartir esta preocupación, ¿no? Decía ahora don Abilio pues que desde los expertos y desde quienes han trabajado más estas cosas, pues lo de primer anuncio nos sitúan como en una novedad y un repensar, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea evangelizadora? Antes decía Ana que soy de Bilbao. Yo vivo al margen, la margen izquierda de la ría, ¿no? Y para mí la imagen del puente siempre es muy sugerente, ¿no? Cuando hablamos de la tarea evangelizadora, para que, bueno, pues los puentes unen frente a los muros que separan, y también los puentes nos posibilitan ir de a un lado a otro, encontrarnos, y también nos permiten ver las cosas desde otra perspectiva. Yo vivo en este lado, pero si me pongo en el lado de enfrente, pues la mirada es distinta, la perspectiva cambia, ¿no? Y para que un puente sea puente, tiene que tener unos pilares firmes, ¿no? Que no se tambalee por las inclemencias ni lo lleve la corriente, ¿no? Cuando hablamos de la pastoral obrera y del trabajo, esos pilares tienen que estar bien asentados
en la realidad del mundo obrero y en la realidad de la Iglesia. Pero para que funcione el puente y para que el puente sea puente, pues no solamente es que pasemos, sino que haya habido mucho esfuerzo compartido. Ha habido mucho trabajo, ha habido ideas, ha habido muchos oficios y muchas personas que han puesto ahí su esfuerzo. Hoy pues nos podemos encontrar pasando de un lado a otro, podemos ir al trabajo, a pasar un rato y un poco de tiempo libre, pero también podemos ponernos en la barandilla y contemplar cómo baja el agua, que igual puede ser tranquila o a veces pues son turbulentas, ¿no? O lo hemos visto empequeñecerse pues porque hay tiempo de sequía. Bauman dice que para que ese puente verdaderamente esté consistente, hay que fijarse en el puente más débil, ¿no? Y en una sociedad, pues ese pilar tiene que estar asegurado cuando se fija en los más pobres, ¿no? En los más vulnerables. Esa sociedad, ese puente se mide en su calidad, ¿no? Y habéis visto a veces que se hace esas pruebas de peso, pues tiene que asegurar ese cuidado de los más débiles. También nosotros nos podemos preguntar desde la pastoral obrera y del trabajo si nosotros pasamos ese control de calidad, ¿no? De lo que es nuestra tarea evangelizadora. Y nuestra calidad se mediría por esa capacidad que tenemos de llevar y de hacer realidad la buena noticia del Evangelio, de llegar a las personas más empobrecidas del mundo obrero y del trabajo. Si somos esa frase que nos define tanto, mundo obrero en la Iglesia y Iglesia en el mundo obrero, ¿no? Nosotros ponemos lo que somos para que se favorezcan esos encuentros. Los importantes, los protagonistas, no somos nosotros, sino esas dos personas, ese Jesús que se hace en encontradizo con los hombres y mujeres del mundo del trabajo y que esos hombres y mujeres del mundo del trabajo puedan descubrir en él que su manera de ser, su manera de estar, su manera de situarse merece la pena, sobre todo porque han descubierto que les quiere, que les hace protagonistas, que encontrándose con él sacan lo mejor de cada uno y de cada una. En este tiempo en el que pues, vivimos en un tiempo complejo, en un cambio de época, en los grandes pensamientos y los grandes análisis, pero desde lo cotidiano, merece la pena que recordemos ese testamento de Jesús, ¿no? Cuando se despide y deja a sus discípulos con una tarea, les da un recao, ¿no? ¿Qué recao os quedáis? Pues eso que hemos vivido, que hemos compartido, ese proyecto de Dios, tenéis que llevarlo a todo el mundo. Que impregne todas las realidades humanas, que vaya al fondo de las cosas, que genere cambios distintos, ¿no? Y aquellos discípulos como nosotros débiles, asustadizos, que ven como ese maestro en el que habían puesto todas las esperanzas, pues le matan en una cruz, se vuelven a casa, pero el retomar el encuentro entre ellos, desde esa experiencia de descubrirle vivo, resulta que su vida da un giro y se ponen a hablar de él en todos los lugares, ¿no? Y ahí es en esa pequeña comunidad que ha vivido la experiencia del Jesús histórico, pues surge esa comunidad que lo que va a hacer a lo largo de la historia es ir recreando esa vida, comunicando esa vida. Y esos asustadizos, encerrados allí por miedo a lo que a ellos también les pueda pasar, pues resulta que abren las ventanas, salen de su encierro y se ponen a predicar y a hablar. Y pasa una cosa curiosa en esa experiencia de Pentecostés, que todos los que estaban allí, que eran de lugares muy distintos, que hablaban lenguas diversas, resulta que les entienden, ¿no? La tarea evangelizadora, el comunicar el mensaje y la vida de Jesús, pues tiene que ver con eso, con hacerse legible y entendible en cada momento y en cada lugar. Pero no solo por la palabra, porque a veces las palabras se las puede llevar el viento, ¿no?
sino que verdaderamente posibilite el encuentro porque ha habido una experiencia de vida, una novedad, un encontrarnos con alguien que verdaderamente nos transforma, ¿no? Pero esa novedad, que para aquellos discípulos es novedad de vida, que merece la pena vivir como vivió Jesús, creando fraternidad, poniendo el centro en aquellos que están más débiles, comunicando ese amor de Dios, no solo de palabras, sino con gestos concretos, pues que es buena noticia, la tenemos que presentar en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo decir que Jesús es propuesta liberadora, que Dios quiere a los hombres y mujeres del mundo obrero, que la Iglesia ofrece el rostro de un Dios que es Padre, que es Madre, que se desvive por nosotros, cuando en nuestro mundo lo que funciona es el economicismo, cuando tantas personas sufren, cuando tienen tantas dificultades para vivir, cuando tanta gente ha perdido la esperanza y sobre todo donde todo se ha convertido en mercancía, ¿no? Y esos trabajos que son más importantes porque cuidan de la vida son los que están menos valorados o se tiene menos en cuenta, y sobre todo son trabajos que ejercen las mujeres que pues parece que son las que más concentran la precariedad y la falta de reconocimiento de derechos, ¿no? Cuando miro la realidad y la realidad de pobreza, lo decía San Juan Pablo II, esa realidad viene pues porque las condiciones de trabajo no son condiciones dignas. Y el Papa Francisco nos dice, la situación de pobreza, el clamor de los pobres, es también el clamor de la tierra, ¿no? En este mundo en el que estamos llamados a vivir la fraternidad, pues resulta que no nos entendemos como hermanos, ¿no? Que hay una necesidad de dar un giro nuevo, ¿no? A esa vida. Parece que hemos perdido la esperanza, ¿no? Y en una realidad en la que lo cristiano pues ha dejado de ser evidente, ¿no? Mucha gente pues no conoce a Jesús, no es significativo para su vida, lo de Dios es algo lejano y lo más que puede tener es a veces una visión vaga o podemos decir distorsionada, o pues ya sabemos también la presencia muchas veces de la Iglesia y cuál es también a veces cómo es percibida por las personas de nuestro entorno, ¿no? Pero Dios es tan terco, que sigue creyendo en el ser humano, sigue considerando que ese proyecto con el que Él pone en marcha este mundo, pues sigue teniendo sentido, y que verdaderamente donde podemos alcanzar ese ser pleno es pues viviendo en profundidad como hijos e hijas suyos queridos, que nos lleva a todos a vivir esa fraternidad, ¿no? Esa buena noticia pues a veces se hace difícil, ¿no? Presentarla. Por eso podemos decir, ¿no? Esos caminos de Dios pues no son los caminos que vamos generando, y cuando hablamos de que Jesucristo es propuesta de liberación para el mundo obrero, o intentamos que otras personas pues se entusiasmen con ese estilo de vida, pues nos enfrentamos con esa realidad que muchas veces pues no se percibe como una buena noticia, ¿no? Como una buena realidad. Y para poder entrar en ese diálogo, para favorecer ese encuentro, algo que la pastoral obrera tenemos que seguir haciendo y que tenemos que seguir potenciando, porque ya hemos dado pasos importantes en esta línea, es poner nombre a esas situaciones de deshumanización, de negación de la dignidad de tantas personas, pues destapando ese orden que encierra tanto desorden, ¿no? Esa manera a veces de normalizar tantas situaciones de justicia, ¿no? De injusticia. Como si nos resuena a nosotros el clamor de los pobres, ¿cómo podemos hablar con credibilidad y conectar con las aspiraciones del mundo obrero empobrecido diciendo que es el Dios de la vida, ¿no? Como también ayudar a descubrir que esa presencia de Dios ya es realidad, ¿no? El reino de Dios está cerca, ¿no? Convertíos, creen en el Evangelio, el reino de Dios está ya aquí. ¿Cómo desvelar esas semillas, ¿no? Cómo ser capaces de percibir en medio de esa realidad
el trigo que crece en medio de la cizaña, ¿no? Que a veces nos altera y decimos como el dueño de los criados, no, vamos a cortar la cizaña y nos llevamos a ver, haces el trigo. En este mundo a veces en el que esa desesperación, esa no ver perspectivas de futuro, pues apaga y agota y reseca esos brotes, ¿no? De buenas noticias que verdaderamente son elementos de enganche con la propuesta liberadora del Evangelio. Por eso cuando nos planteamos cómo tiene que ser ese primer anuncio, hay elementos de nuestra presencia que permiten esa conexión y ayudar a descubrir que verdaderamente nosotros como pastoral obrera, como iglesia, pues tenemos una conexión con las preocupaciones de la vida y de las personas, ¿no? Pues cuando hacemos un gesto público, cuando denunciamos con una concentración y salimos con la pancarta diciendo no a las muertes en el trabajo, o cuando escribimos un comunicado y lo difundimos, o cuando nos sumamos con otros en iniciativas que de alguna manera pues también promueven esa humanización, ahí se establecen puentes de contacto, vías de contacto que allanan un poco ese terreno para que verdaderamente esa semilla del Evangelio pueda ser acogida, ¿no? Los medios de comunicación, las redes, ¿no? Ya el otro día, ayer, cuando me mandaba Antonio, me decía, pues toda la cantidad de gente que se iba a conectar, pues a mí me abrumaba un poco, ¿no? Decíamos, a ver, esto, cuando nos planteamos esto, nos lo planteamos desde nuestra historia y hay muchas experiencias que estáis haciendo vosotros y vosotras en vuestras realidades concretas y que son signos de esperanza, que desvelan la injusticia, que conecta con las preocupaciones de las personas en su ser más profundo y que van haciendo posible crear ese caldo de cultivo, ese humus, donde el mensaje de Jesús pueda acogerse como un mensaje de liberación, ¿no? Cuando miramos la historia de la OA, por ejemplo, el tú fue ese medio que permitió conectar a muchos trabajadores en esa realidad oscura de la posguerra y poder poner en evidencia esas necesidades del mundo del trabajo. Y también recoger que la Iglesia pues era voz, altavoz, que en esa manera de situarnos y de conocer y de visibilizar esas vidas precarias, injustamente tratadas, el Dios de Jesús tenía una palabra, porque descubrían en esos compañeros y compañeras una fuerza renovadora. Y muchos por eso se incorporaron como militantes a la OA, que en aquel momento, ¿no? Y descubrieron y encontraron ahí el sentido de su vida, ¿no? Cuando lo oímos hablar al Papa Francisco, pues de la situación de las personas migrantes o del mundo del trabajo, pues hay una manera de acercar, de allanar, de hacer comprensible ese mensaje de Jesús para que cuando alguien le hable, pues resulta que encuentre acogida y pueda encontrar eco. Ese ir cambiando la mentalidad con la que nos encontramos posibilita que frente a la cultura del descarte y de la indiferencia podamos generar situaciones de escucha y no mirar hacia otro lado o cambiar de canal. Por eso también es importante que cuando hablamos, cuando nos presentamos, cuando hablamos de las situaciones del mundo obrero, lo hagamos con honestidad y con rigor, ¿no? Cuando hicimos el análisis desde Pastoral Obrera de todo lo que significaba el trabajo, principio de vida, cuando analizábamos el conflicto social y cuál era el rostro del conflicto social, y recogiendo esa expresión de Benedicto XVI, hoy la cuestión social se ha convertido en una cuestión antropológica. No podemos pasar por alto esto cuando hablamos de primer anuncio. ¿Cuál es esa realidad a la que nosotros nos dirigimos y en la que queremos estar? Conocerla en profundidad. Por eso, pues,
no son ajenos ni los informes FOESA, ni el análisis que hacemos desde la sociología, la economía o la política, ¿no? Tenemos que ser personas que conocemos esa realidad, que sabemos explicarla y que sobre todo somos capaces de descubrir esos inéditos viables, esas semillas de reino que ya están y que nos permite conectar con las aspiraciones profundas de los hombres y mujeres del mundo obrero. Porque el mundo del trabajo al que nos envía la Iglesia es un lugar eclesial, es un lugar teologal y es sobre todo un lugar humano. Ahí la Iglesia tiene que estar presente porque es algo que afecta al ser más profundo de los seres humanos. Y para ver cómo tenemos que hacer, pues no tenemos más remedio que mirarnos en el modelo de Jesús. Jesús dedica su vida a anunciar el reino, a encontrarse con las personas, con los más pobres, con los más débiles. Ese contacto con las personas se hace desde esa unión íntima con el contacto y la oración permanente con el Padre. No hace grandes cosas. Ha estado viviendo oculto en Nazaret, en una vida corriente, sencilla, allí como un trabajador más, y es relacionándose con la gente y escuchando el clamor de su pueblo cuando busca, bueno, pues cómo puedo ayudar a transparentar ese amor de Dios a estos hombres y mujeres con los que vivo, ¿no? Y que ven que no solamente pues tienen hambre, tienen sed, no pueden llevar una vida digna porque están enfermos, excluidos, ¿no? Ese tocar del Evangelio del domingo, ¿no? Tocar al leproso. Y dice el Evangelio que Jesús no podía entrar en los pueblos porque estaba impuro, había tocado a alguien que estaba impuro. No se puede amar y mostrar el amor si no tocamos esa realidad, ¿no? Y él utiliza esa imagen pastoral, viene de ser buen pastor, ¿no? Somos pastoral obrera y porque hablamos de ser buenos pastores, ¿no? Buenos pastores que cuidan como Jesús de esas ovejas del rebaño. Ser pastor no es solamente tener un empleo, requiere tiempo y mucho empeño. Es verdaderamente una forma de vida. 24 horas al día, ¿no? Ahora que están todas las movilizaciones de los trabajadores del campo, dicen, esto no tiene horario, no tenemos fines de semana, ¿no? Es vivir con el rebaño, acompañándoles y llevándoles a buenos pastos, cuidando a las ovejas más débiles, dar la vida por ellas. Nuestro trabajo, nuestra manera de situarnos, nuestra manera de hacer pastoral, tiene que ser a la manera de buen pastor, que no se contenta con contemplar a las ovejas desde la barrera, sino que verdaderamente se preocupa de que vivan, que tengan pastos, que no les amenace, ¿no? Los peligros, que no se pierdan, no las abandona. Y si alguien se escapa del redil, deja las 99 y se va a buscar a la que ha perdido, a la que se ha despistado. Reacciona de otra manera, ¿no? Los importantes no son todas aquellas que están, ¿no? Conjuntas, que ya las tenemos controladas. No solamente la pastoral no es dedicarnos a los nuestros, a los que ya están, a los que estamos ya, sino romper esa barrera y salir a los que pues andan en otros caminos y en otros andurriales. Se trata de reaccionar sobre todo ante esas personas que sufren. Arriesgar, ¿no? Arriesgar. Ahora que ya pues parece que somos menos, que estamos más mayores, que dominamos y somos gente que controla, por entenderme la expresión, esto de lo que es la pastoral obrera, ¿no? Nos hemos reconocido, muchos y muchas, llevamos muchos años en esta tarea, ¿no? Ya parece que nos lo sabemos todo. Pues hay que saber
de arriesgar, de abrir e iniciar nuevas aventuras, arriesgarnos, salir del redil, andar por esos andurriales, porque resulta que hemos descubierto que tenemos una oveja perdida. Y sobre todo, no mirar con nostalgia hacia atrás. Y a la hora de plantearnos esto de cómo hacer primer anuncio, esos sentimientos que son propios de Jesús, que los hace vida en Jesús, tendríamos que preguntarnos si también son los nuestros. Si tratamos así a los hombres y mujeres del mundo obrero, si verdaderamente podemos mostrarnos ese amor que nos hace compadecernos, movernos, arriesgar y no apacentarnos a nosotros mismos, a no encerrarnos, ¿no? A abrir las ventanas y, como dice el Papa Francisco, a superar eso de siempre se ha hecho así, ¿no? Esa llamada a revisar y a convertirnos también tejiendo nuevas alianzas. En la jornada de pastoral obrera que teníamos en noviembre hablábamos de esto, cómo tejemos alianzas, cómo trabajamos con otras pastorales, plantearnos el primer anuncio, plantearnos la propuesta evangelizadora, ver cómo tenemos que llegar hoy al mundo del trabajo, no lo podemos hacer aisladamente. Tiene que ser una dinámica transversal. Hablamos de la pastoral obrera como pastoral de toda la Iglesia, ¿no? Cómo nos situamos con la pastoral de migraciones, ¿no? Va a ser un poco ese el tema de reflexión en torno en el seminario que vamos a tener en mayo, con el seminario Monseñor Algora, pero también con otras realidades, con la liturgia, ¿no? ¿Cómo hacemos eco de esa situación del mundo obrero cuando celebramos la vida, cuando nos sentamos alrededor de la mesa, la pastoral de la salud, la familia? No podemos anunciar a Jesús de manera aislada y sobre todo teniendo muy en cuenta cuál es nuestra realidad social y nuestra realidad eclesial. Desde el protagonismo de los laicos, esto es fundamental, ¿no? En el contexto de esta Iglesia sinodal y superando sobre todo clericalismos. Ese pilar que tiene del puente, que tiene que estar bien anclada en esa realidad del mundo obrero, compartiendo las esperanzas, las angustias, los gozos y las alegrías de los hombres y mujeres del trabajo. Ese primer anuncio no se puede hacer si no hay encarnación, si no hay compartir la vida, las condiciones de vida y de trabajo, porque lo que no se conoce no se puede amar. Poniéndole rostro a la precariedad, al desempleo, a la siniestralidad, a la escasez de la vivienda, a las realidades de vida de nuestros barrios, dolernos y conmovernos. Conmovernos, o sea, estar con y tener esa capacidad de movernos, de salir. Y sobre todo desde un conocimiento profundo, ¿no? Escuchando, viviendo en ese mismo mar humano, ¿no? No llegamos desde fuera, estamos, estar, permanecer, ¿no? Como los misioneros. A mí me llama mucho la atención que cuando hay un desastre, no sé si pasa en vuestros lugares, pues el Teleberri, aquí en las noticias, oye, siempre hay un misionero, una misionera, en no sé qué lugar del mundo. ¿Y qué hacen? Estar, compartir. No podemos comunicar qué es nuestra vida, lo que da sentido a nuestra vida, que Jesucristo es propuesta liberadora, si no compartimos la vida, ¿no? Si no generamos lazos de amistad, si no vamos vinculándonos afectiva, ¿no? Y vivencialmente con esas personas. Tenemos un refrán en castellano que lo expresa muy bien, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Con quién andamos? ¿Con quiénes nos movemos? ¿Con quiénes estamos? ¿Mm? Ese compartir la vida con los vecinos, asumir sus preocupaciones, para que verdaderamente cuando digamos hoy que somos, que Dios es Padre, que nos quiere como a hijos suyos, podamos de alguna manera ayudarles a vivenciar ese amor, ¿no? Un cura de nuestra diócesis me contaba un día que cuando celebra el funeral de alguien
se suele acercar a su viuda y le dice, y le da un abrazo en el gesto de la paz, y le dice, este es el abrazo de Dios que te quiere. Pues eso es lo que tenemos. Este es el abrazo de Dios. Y para abrazar hace falta tener confianza y haber compartido cosas. Tenemos que sentirnos unidos y vinculados, hablando esa misma lengua, ¿no? El lenguaje del amor. Porque es con nosotros y con nosotras con quien se encuentra la gente. Esa es la intuición de los movimientos apostólicos y la intuición de la pastoral obrera, ¿no? Esa ha sido siempre su preocupación, haciendo a las personas protagonistas. Cuando Cardin pone en marcha la JOC, lo hace atendiendo a la realidad de los jóvenes de la clase obrera que les ve sin futuro y ve que la propuesta de Jesucristo es una propuesta liberadora y que la tienen que comunicar ellos a los jóvenes, ¿no? Saliendo y transformando sus ambientes y transformando sus vidas y transformándolas desde Jesús. Favorecer ese encuentro que transforma la vida, como la levadura en medio de la masa. El día 2 de marzo, tienen un encuentro en Madrid de final de campaña, la JOC, ¿no? Están ahí organizando en distintas diócesis, ¿no? Y el lema es muy bonito. Quedamos mensajes que separan, encuentros que construyen. En ese acto seguro que hay mucha vida compartida, ¿no? Esa cercanía de los jóvenes a sus compañeros, a sus amigos, esas invitaciones, esas confidencias, esa escucha. Seguro que también algunos ha habido desencuentros, indiferencia. Habrán muchas que habrán pasado. Pero seguro que en algunos, por esa invitación, por esa cercanía, por ir cuidando y quedando, ha surgido una semilla que habrá que ayudar a fructificar. Y leído en esta clave evangelizadora, en la dinámica del reino, es una gran oportunidad, un reto que nos invita a dejarnos sorprender. Cuando en la reunión de equipo ponemos en común en la encuesta un hecho de vida, compartimos la realidad, pero compartimos nuestra vida y la vida de las personas. Siempre decimos que tiene que ser un hecho conocido, conocido y cercano. Y lo queremos mirar y contemplar y ponerlo en nuestra oración, y reflexionarlo y ahondarlo y sobre todo descubrir que en esas personas está Dios y pasa Dios. Es historia de Dios, porque hablamos de llevar a Jesucristo al mundo del trabajo, pero Jesucristo ya está ahí. Lo que tenemos que hacer es explícita esa presencia, que le reconozcan, ¿no? Ese proceso de encarnación, ese proceso de encuentro, genera dinámica evangelizadora y en nosotros también renovación y conversión. Por eso es tan importante que nos planteemos en nuestro proyecto evangelizador tener un grupo de acción. Esas personas a las que cuidamos, con las que nos sentimos cercanas, con las que hacemos recorrido, a las que queremos y sobre todo que nos ayudan a crecer y crecemos juntas. Por eso es muy importante estar presente en los lugares de compromiso y en las organizaciones del mundo obrero, poniendo ese rostro de Jesús, ese rostro de Iglesia, caminando juntos, sumando con otros. ¿Cómo podemos decir que el reino de Dios está cerca si no hacemos que la sociedad sea más justa, más igualitaria, donde las estructuras no ahoguen a las personas y sea la persona lo que esté en el centro? Cuando hacemos de los problemas personales problemas políticos. Y descubrir en esas personas del sindicato, del partido político, de la asociación, de vecinos que no conocen a Jesús, que se sienten alejados de la Iglesia, que incluso la rechazan, el aliento del Espíritu
y la llamada permanente a cuidar esos vínculos, a buscar espacios para el encuentro, a generar confianza que lleva a esa conversación, a ese intercambio, a ese gesto desde el quehacer explícito, y quien nos mueve, quien nos motiva, quien nos sostiene, es Jesucristo, al que descubrimos en los rostros de tantos compañeros y compañeras. Son muchas las cosas que hacemos, tendríamos que hacer más. En esto tendremos que ir ampliando iniciativas, porque hay que allanar el camino. Todos esos encuentros que se han ido haciendo desde los movimientos, las delegaciones, los secretariados, con la presencia a veces de nuestros obispos y las organizaciones sindicales. Mañana va a haber también un encuentro con las personas víctimas del mundo del trabajo. Es poner ese puente, es ayudarnos a descubrir lo que nos une, a romper prejuicios, ¿no? ¿Cuántos prejuicios tenemos que romper? A mostrar que la Iglesia tiene entre sus preocupaciones la vida de los hombres y mujeres del trabajo. Que vivir con Jesús, ser como Jesús, nos hace más humanos. Aquí lo puedes ver. Yo creo que toda esta realidad de denuncia, de acompañamiento que estamos haciendo y en los que estamos implicados con el drama de la siniestralidad laboral y la pérdida de vidas humanas, el acompañar las situaciones de desamparo de muchos barrios de Andalucía, todas esas dificultades que hacemos nuestras relacionadas con la vivienda, tantos colectivos en los que participamos o acompañamos que viven la precariedad laboral, denunciando, escuchando, acompañando, haciendo propuestas, implicando a las instituciones. Esas personas sienten ese abrazo amoroso de Dios que sostiene en la debilidad, que se hace cargo, que nos hacemos cargo, que cargamos y nos encargamos. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, la celebración de las fechas significativas para el mundo obrero, el reconocimiento de la dignidad y de la igualdad y la lucha por la defensa de esa igualdad y ese reconocimiento en las mujeres, o la denuncia de la violencia de género, que tanto dolor también causa esto en la vida de la Iglesia y sentirnos parte de esa Iglesia. Aparece en la síntesis del sínodo: cuando en la Iglesia se daña la dignidad y la justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, resulta debilitada la credibilidad del anuncio que dirigimos al mundo. Eso es lo que tenemos que ofrecer a ese Jesús, esa vida que hacemos nuestra, porque el paso siempre es un paso personal. En uno de los boletines de la OAC, Guillermo Rovirosa relata gráficamente qué es lo que tiene que hacer un militante obrero cristiano. Entre las numerosas figuras que en el Evangelio se nos presentan en la Semana de Pasión, hay una que a los militantes de la OAC nos merece una especial atención. Es la borriquilla que llevó sobre los hombros al Salvador el Domingo de Ramos. Entre todas las borriquillas que existían en el mundo, aquella fue precisamente la única escogida para llevar a Cristo. Cumplió su cometido con toda fidelidad y después volvió a la oscuridad de sus tareas sin envanecerse de su privilegio circunstancial. ¿No es lo mismo acaso lo que la Iglesia nos pide que hagamos? ¿Qué utilidad tuvo la intervención de la borriquilla? La de conseguir sencillamente que vieran a Cristo aquellas personas que estaban lejos de él. Esta es nuestra misión, es lo que nos pide la Iglesia y lo mejor que podemos y queremos ofrecer: llevar a Cristo a los hombres y mujeres del mundo obrero, porque hemos descubierto que es la mejor manera de vivir, que tiene sentido vivir como Él, ser Él, poner toda nuestros esfuerzos, nuestra experiencia para comunicar que vivir desde el Evangelio es transmitir alegría, que esa alegría llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús, que dejarse salvar por Él, y ese es el mensaje, ese mensaje conciso del primer anuncio, devuelve el sentido de la vida, que renace
y nace la alegría. Y hacer ese camino juntos. Construimos puentes y derribamos muros. Generamos vínculos que faciliten ese encuentro que siempre será personal. Nosotras tenemos que estar en un segundo plano para que haya esa identificación con él. Ese paso, nos acompañamos hasta esa puerta, ¿no? Y luego ya eso queda en manos de Dios. Y para eso implicarnos en la construcción de un mundo, como decía Malagón, tal y tan verdaderamente humano, que ante el Padre y ante los hombres sea ya en plenitud y de hecho, gloria de Dios. La gloria de Dios es que el ser humano, los hombres y las mujeres vivan. Como buenos sembradores, preparar la tierra para que la semilla sea bien acogida y pueda dar fruto, sabiendo que la semilla crece sin saber cómo. Así, en nuestra vida la oración se comprende como ese momento de intimidad para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Aquí también encuentra sentido la formación como ese proceso que nos permite adquirir forma cristiana, que es camino de espiritualidad. Ese contraste permanente entre la fe y la vida, el ver, juzgar y actuar. Superar esa realidad de la autorreferencialidad, ¿no? Porque la referencia no somos nosotros, sino que verdaderamente es Cristo. Y desde Cristo ser más plenamente humanos. Así, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos, alcanzamos nuestro ser más verdadero. Y esto solo es posible vivirlo en comunidad, desde esa pequeña célula que es la vida de equipo, como reflejo de ese Dios Trinidad. ¿Quiénes sois? ¿Cómo vivís? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Venid y lo veréis. En nuestros equipos, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia diocesana. La formación, la oración, la vida de la comunidad, la celebración, es el otro cimiento fundamental para que el puente se sostenga. Es ese cimiento que nos permite volver a Jesucristo porque ella conserva su memoria, su palabra, porque en ella se hace presente su mismo espíritu. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Él está hasta el final del mundo. ¿Y por qué esa preocupación y esa reflexión y esa provocación para hablar y para retomar esto del primer anuncio? Pues porque no podemos dejar de decir a los hombres y mujeres del mundo obrero y del trabajo que Dios quiere su felicidad. Que Dios es un Dios cercano, tierno, misericordioso, que está cerca, que solo aproximándonos a los demás podemos hacerle presente. Y que como a Zaqueo, con nuestro testimonio, les podemos decir, como le dijo Jesús, baja prisa, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y ojalá que como a Zaqueo, también esas personas con las que nos encontramos y a las que les hablamos de Jesús, bajen a toda prisa, lo reciban y estén muy contentos. Emplear el término primer anuncio en este marco de la acción evangelizadora de la Iglesia nos remueve, nos ayuda a romper cansancios e inercias, nos provoca, nos interpela. Es una invitación permanente que está esperando respuesta. Su originalidad está en ser portadores y facilitadores. El encuentro inicial o renovado con Jesús como Salvador real de cada persona en su contexto de vida. Desde esa propuesta breve, concentrada, ofrecida al hilo de la vida, en el contexto de amistad y de diálogo. ¿Por qué anunciar? Porque lo que hemos recibido gratis
lo damos gratis. El anuncio no parte de nosotros. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros somos el puente. En el anuncio, el primero, la iniciativa es de Dios. Y en cada persona hay que dar esa oportunidad para que la acoja desde la libertad. Desde lo que nosotros podemos hacer es ayudar a descubrir que Dios está cerca, que hay buena noticia para el mundo del trabajo, que estamos implicados en que eso sea verdad, que le podemos reconocer. ¿Cómo sabemos que Dios nos quiere? Porque hay semillas del reino y construimos semillas de buena noticia. Desde involucrándonos con nuestro testimonio que habla desde el corazón, habla desde el afecto y habla desde la acción. No se puede evangelizar solo con la mente o con el corazón o con las manos. Todo tiene que estar interrelacionado. Que resuene con novedad: Jesús te ama, da su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado para fortalecerte y para liberarte. Es ese sentido cualitativo lo que nos lleva a hablar de primer anuncio, que siempre hay que volver a escuchar y al que siempre hay que volver y en el que siempre tenemos que retomar. Ese es un reto personal, eclesial, que nos invita a un cambio de mentalidad y que nos sitúa en salida, rompiendo con las inercias, con el siempre ha sido así. ¿Y qué pasa cuando ha habido ese chispazo, esa acogida primera? Pues que como cualquier relación, si queremos que perdure, necesita tiempo para que sea sentada, atenderla, mimarla. Cuando esa relación nos produce alegría y nos llena de vida, lo comunicamos a otros, nos posibilita abrirnos a realidades y situaciones nuevas, nos da fortaleza para asumir nuevos retos. Sabiendo que va a haber muchas dificultades, que puede haber muchos cambios, que podemos encontrarnos con intereses diversos. Y una relación que podría parecer duradera, pues parece que en algún momento puede llegar a romperse. Y en esos momentos puede ayudarnos a hacer memoria, acordarnos de los porqués y volver a ese amor primero. Articulando espacios, procesos, acompañamiento. Vivimos el seguimiento de Jesús en comunidad y necesitamos el acompañamiento personal y comunitario, la vinculación con la comunidad. Los procesos de iniciación en los movimientos es eso, posibilitar un proceso que nos ayude a ahondar y a profundizar en esa relación con Jesús, desde la formación, desde la oración, desde la celebración, desde la espiritualidad y la vida comunitaria. Por eso no podemos hacerlo solos. Por esto exige hacerlo con otros, hacerlo en comunidad y una pastoral de conjunto en la que todos y todas nos veamos implicados, desde los movimientos, las parroquias, las unidades pastorales y la vida diocesana. Pues hasta aquí un poco la reflexión que me surgía con esto del primer anuncio y cómo vivirlo y retomarlo desde nuestra realidad de pastoral obrera que nos lleva pues a coger esa realidad nueva, ¿no? Y a plantearnos nuestra presencia, nuestro empuje misionero, nuestro ardor misionero, ¿no? Y a cuidar de una manera especial las relaciones con las personas y a posibilitar esos espacios y esa realidad donde se haga más plausible, más reconocible el rostro de Jesucristo, que nos invita a vivir como hijos e hijas de Dios y a vivirnos como hermanos, a construir fraternidad, esa familia humana, donde nadie se siente excluido. Pues nada, ahora pues nos comentamos un poco, porque esta también seguro que es vuestra propia experiencia. Muchas gracias, Maite, por tus palabras, por la charla y por ese tono al final que nos has dado así, especie de oración muy bonito.
Bueno, pues lo dicho, son las 8:26. La idea nuestra era terminar a las 9. Así que tenemos este tiempo para hacer preguntas. Levantáis la mano. Sabéis que lo tenéis bajo de la pantalla en reacciones, ¿vale? Y yo pues os doy la palabra. Maite, tú eres la única que tienes libertad para intervenir, contestar o aclarar cuando tú quieras, o cuando haya varias intervenciones o cuando tú lo veas, ¿vale? Pues Julián, no sé si has pedido la palabra, ¿verdad? Dale al micro. Dale bajo, mira. Si le das encima de tu foto, arriba pone reactivar audio. Ahí. Le he apretado y me dice silenciar. Nada, no, te oye, se te oye. Te oímos. ¿Ahora se oye? Sí, Sí. Bueno, pues en primer lugar, Maite, muchas gracias por tu esfuerzo y por tu exposición. Cada día te superas, ¿eh? A mí me ha resultado muy sugerente y muy interpelante. Porque, eh, ahora, ha habido momentos en que tenía problemas con el audio y no sé si a lo mejor lo has dicho, pero yo creo que de forma explícita, para todo esto del primer anuncio, hay que resaltar la necesidad de hacerlo con alegría. Es que, vamos a ver, tengo una amiga que se llama Pilar y yo cuando me la encuentro por la calle, yo ya no le digo Pilar, le llamo Sor Angustias de los clavos de la corona de espinas. ¿Por qué? ¿Y cómo va? Vengo de misa, ahora aún me tengo que ir a una reunión, pero coño, ¿cómo vas a animar a nadie así a tu guerra? O sea, si el ir a misa o tener una reunión es para ti una carga que no te deja ser feliz, chica, déjalo, déjalo. O sea, bueno, una anécdota que sin más importancia, ¿no? Pero la alegría de comunicar eso que nosotros sí lo vivimos con alegría. Bueno, no me enrollo, simplemente yo quería darte las gracias y deciros también que este tipo de cosas hay que hacerlo más veces, porque yo me he alegrado un montón de ver cantidad de caras. Algunas las tengo delante de la pantalla ahora, todas no las puedo tener, pero me ha alegrado muchísimo. Tengo delante de la pantalla Pepe Martín de Toledo, que hace años que no nos vemos, Pepe. Y bueno, y muchos otros, muchos otros, pero ahora me callo ya. Ya he dicho la tontería que tenía que decir. Esto que dice, sí, lo he dicho, yo, lo de la alegría. Yo creo que es muy importante esto. Es que o sea, nosotros tenemos que ser capaces, o sea, la gente no se va, cada uno tiene que hacer la experiencia, luego tendremos que acompañar, luego la iglesia nos habla de cómo entrar en el misterio, bueno, pero en ese primer acercamiento, o sea, si nosotros estamos compartiendo la vida, que estar ya es muy importante, ¿eh? Porque la gente huye de la pobreza, huye de las situaciones difíciles, cuando puede y cuando no las vive, que le rompe, porque eso hablamos mucho, ¿no? En esta sociedad del descarte se rompe a las personas en este economicismo y en esta lucha por la existencia. Y el mensaje del Evangelio es buena noticia, es alegría, porque nos hace vivir desde la plenitud a la que estamos llamados y llamadas, nos vincula, nos ayuda a sentirnos queridos y queridas. ¿Cómo podemos? Nos tenemos que doler de las realidades de injusticia y de las realidades sufrientes, ¿no? Pero el mensaje de Jesucristo es un mensaje liberador, aunque luego pues haya muchos fracasos en la historia, ¿no? Esa alegría que se comunica y en la medida que se comunica se hace cada vez mayor. Eso lo dice, la empieza así Evangelii Gaudium el Papa Francisco. no hay más palabras pedidas, no quedaros con las ganas, ¿eh? Como dice Julián, vamos a aprovechar que nos vemos y que no se nos quede nada en el tintero. Yo creo que en esto igual es muy importante también que podamos compartir esas experiencias. Yo he hecho como una cata de las cosas, ¿eh? Pero fijaros que un día me decía un compañero
sindicalista, un militante de la OA. ¿Tú sabes con qué orgullo he podido decir que esos son de los míos cuando ha habido un encuentro de la OA con el secretario general de mi sindicato? ¿Cómo me facilita a mí eso? No. En la medida en que allanamos y creamos esos lazos, el mensaje se hace mucho más comprensible. El escucharnos, el vernos, ¿no? Cuando yo recuerdo un gesto diocesano, íbamos por la Gran Vía y era el lema de esta economía mata, ¿no? Era de solidaridad con el tema de la crisis, ¿no? Me acuerdo para una señora y me dice, oye, ¿esto de qué es? No, ya la gente venía, me parecía que no éramos del metal, todos. Y dice, le explicaba yo, digo, esto es una cosa de la Iglesia de Vizcaya, que estamos denunciando, este sistema económico que no tiene en cuenta a las personas. Ah, que sois de la Iglesia, ¿no? Entonces, que la Iglesia hable de mis cosas en un contexto como el que estamos, que es tan duro y que tenemos mucho por lo que pedir perdón, pues enfocar ese rostro es muy importante. Cuando hablamos de Iglesia no hablamos de nosotros, que somos, porque nosotros somos con los que no se encuentra la gente en el día a día, en el trabajo, la escuela, en el barrio, en la tasca. A ver, hermandades del trabajo, sois un montón ahí. Sí. Buenas tardes, Maite. Buenas. Soy Ramón, el conciliario del Centro de Madrid de Hermandad del Trabajo. Te conocí en el encuentro de Pastoral Nacional del Trabajo en Ávila. Entonces, me alegro verte. Y una pregunta que en principio a lo mejor es demasiado simple y sencilla, pero como la has reiterado varias veces la afirmación, quiero que la concretes. Has dicho varias veces, no hay que hacer lo de siempre. ¿Qué significa? Estamos aquí un grupo de militantes de Hermandades del Trabajo o como grupo de militantes de la OAC. Esa frase en concreto, desde tu experiencia, que nos sirva también de removernos, de autocrítica, ¿qué significaría para nosotros, militantes y grupo de militantes y comunidades pequeñas de militantes, no hacerlo de siempre? A lo mejor es una pregunta muy simple, pero es lo que me ha sugerido tu rica exposición, pero es la que la he repetido varias veces y a mí eso es lo que me ha interpelado y me ha hecho. Gracias, Maite. Igual decís así más... Es que venimos de una realidad de inercia muy grande en lo pastoral, en muchas ocasiones. Cada área funcionamos por nuestro. Esperamos a que la gente llegue. Esta mañana estábamos hablando en el equipo de la Delegación de Caridad y Justicia estábamos poniendo en común lo del cuestionario del sínodo, del último documento. Y digamos, ¿cómo podemos vivir esto de la corresponsabilidad, la acogida? Pero ¿cómo vamos a ser acogedores si llegan los padres para la catequesis y tenemos una mesa que nos separa y parece que van a hacer, no sé, la solicitud en la ventanilla de Hacienda? Si somos comunidad acogedora y hay que posibilitar el diálogo, pues tenemos que ser capaces de romper esas barreras, ¿no? Bueno, es que esto os parece, no sé, no les conocemos mucho, no sé. Esto de pensar en los procesos de acompañamiento a las personas en la iniciación cristiana cuando hay un despertar, ¿no? Los niños, luego los jóvenes, luego los mayores. Y nos vamos a encontrar con personas que vamos a acercarnos y se van a empezar a hacer preguntas porque no conocen nada de Jesús, que van a tener edades muy diversas. Y tenemos que pensar en esos procesos. No podemos, porque estamos aquí, pero yo tengo, desde la experiencia de la DECA en la Escuela de Magisterio de la Diócesis, hablas de Jesús y hay cosas, o sea, te sorprendes. Un profesor dijo un día, ¿conocéis a San Ignacio? Y dijo levantó la mano y dijo, ah, sí, hay una estación de metro.
¿Cómo vamos a hablar? O sea, tenemos que cambiar los lenguajes. Entre nosotros nos entendemos y estamos en un foro de pastoral, pero hay cosas que tenemos que cuidar, ¿eh? Dios te salva. A ver, ¿cómo Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y de qué me tiene que salvar? Si no me quiero salvar de nada. ¿No? O Dios te quiere. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dios te quiere, se puede expresar diciendo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas en el trabajo? ¿Y tú por qué me preguntas eso? Porque te quiero. ¿Y por qué te quiero? Si no me conoces más que de no sé qué. Pues porque te considero mi hermano y mi hermana. Porque eres de mi barrio, eres mi vecino. Y para mí eres importante. Y no solamente te quiero, por eso ya es mi fuero interno, sino que descubro que en esa está el mismo Jesús. Y cuando le abrazo y le escucho, le estoy escuchando a Jesús. Entonces, claro, ahí tenemos que ir un poco pues cambiando, viendo, ¿no? ¿Cómo nos presentamos? Cuando decimos que no a la siniestralidad laboral, le echamos imaginación y decimos, ¿quién organiza esto? No, que somos los de la pastoral obrera, los de la iglesia, que no queremos que haya accidentes laborales. Y no solamente soltamos un rollo, no, hacemos montamos una cosa para que no pase desapercibido. Y quien lo vea se sienta reconocido en esa demanda y pueda acercarse, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿No? No sé si contesto un poco a lo que tú decías. Muy bien. Manolo Díaz, de Córdoba. Buenas tardes. Un abrazo fraterno para todas y todos. Primero, darte las gracias, Maite, por tu exposición que has hecho tan sencilla y tan importante, creo yo. Porque claro, tú no has hablado de hacer el primer anuncio, pero lo que queremos hacer es presentar a Jesucristo. O sea que eso es una cosa para nosotros muy importante y una cosa que merece la pena. Yo, vamos, lo que quería un poco, no te voy a hacer preguntas pero sí quería como subrayar dos o tres cosas que creo que es importante, al hilo de lo que yo me voy encontrando, ¿eh? En mi compromiso en Barrio Ignorado. Y es que tenemos que crecer en esa amistad con las personas empobrecidas, con los mundos obreros, que no es encontrarnos con ellos, no es mi compañero, es mi amigo. Y esa amistad pues requiere de tiempo, requiere de dedicación para que nosotros después pues tengamos fácil ese anuncio, ¿no? Creo que eso es muy importante. La amistad, crecer en amistad, crecer en amistad. Y después yo creo que otra cosa también que la veo que es importante, que es la coherencia. Tenemos que tener coherencia entre cómo vivimos, qué estilo de vida llevamos y qué es lo que vamos diciéndole a la gente. Esa coherencia es muy importante para ese primer anuncio también. Y creo que eso, pues, hace falta otro elemento, que es que tenemos que tener paciencia histórica, porque los procesos de las personas son muy lentos. O sea, cambiar las personas no cambian de la noche a la mañana. Si nos tiramos con un grupo de iniciación, estamos haciendo un proceso después de 16, 20 temas o 30, los que lleguemos al final, después sabemos ya que la gente pues tiene sus dificultades, ¿no? Entonces digo que eso, crecer en amistad, tener coherencia y sobre todo una paciencia y saber que lo que vayamos haciendo, vayamos sembrando, eso no cae en un terreno bardío, ¿no? Gracias. Seguimos, ¿verdad, Maite? Sí. Julia. Sí, vamos a ver, yo no quiero acaparar nada, pero al hilo de las cosas últimas que ha dicho Maite, de hablar de nuestras experiencias, a mí me gusta recordar que hace ya muchos años empezamos desde la Delegación de Pastoral Obrera a plantearnos unos encuentros periódicos con los sindicatos, con los dirigentes sindicales. Entonces, uno en concreto, el secretario de Comisiones Obreras, pues en una ocasión me enteré que había muerto su madre.
Y yo pues me presenté allí a la iglesia que era el entierro, me encontré con que había habido una serie de problemas, que el cura estaba en el hospital, aquello estaba todo cerrado, bueno, total, que al final vino un hombre, abrió la iglesia y se marchó. Y yo veía que estaba a punto de llegar ya la difunta y la familia. Y pues nada, yo me voy a revestir y por lo menos no hago esperar a la gente en la calle. Entonces celebré el entierro. Cuando llegó el 1 de mayo, a mí me gusta ser como la reina de Inglaterra, que no solo conviene que sea honrada, sino que lo parezca. Y a mí cuando llega el 1 de mayo me gusta ir media hora antes por lo menos al punto de salida, porque así puedo saludar a los dirigentes sindicales y que sepan que por allí estamos también la gente de iglesia y tal. Y me dice oye, mira, nos falta aún un cuarto de hora, allí enfrente está toda mi gente, vamos a tomar un café con ellos. Y me presenta de la siguiente guisa: este es el cura que hizo el entierro de mi madre. Vale. Al poco tiempo tuvimos una concentración, una vigilia de oración con el tema de no más muertes en el trabajo. Pues de pronto me giro y me lo encuentro allí, a mi lado. Y me dice, oye, si todos los que se llaman cristianos hicieran lo que hizo el Papa Francisco, este mundo cambiaba, ¿eh? Digo, pues eso intentamos, eso intentamos. Se termina la concentración, le digo, bueno, fulano, ya nos vemos, que ahora nos vamos dentro. Y dice, yo no puedo entrar ahí. Digo, hombre, eso está abierto para todos. Y se entró a la vigilia de oración, estuvo allí sentado a mi lado todo el rato, y el hombre siguiendo, lo cual me confirma, pues eso, que el contacto personal, el contacto directo, es muy importante para tirar barreras primero, quitar prejuicios y punto. Ya no me enrollo más, porque yo tengo tendencia a enrollarme. Gracias, Julia, por tu experiencia. Jesús. Hola, buenas tardes. Gracias, Maite, por tu aportación y por tus insistencias. Y sobre todo por poner en valor cosas que venimos haciendo desde hace tiempo y cosas que se vienen haciendo nuevas en los últimos años, ¿no? Yo pensando en lo que tú nos decías al principio, cómo decir que Jesús es una propuesta de liberación para el mundo del trabajo, yo quería volverlo hacia la iglesia, hacia el resto de la iglesia. Viendo la iglesia cómo está, ¿tú crees que hoy en la iglesia Jesús es una propuesta de liberación? Que cuando hablamos de primer anuncio hablamos hacia afuera, hacia el exterior de la iglesia. Pero ¿tú no crees que es necesario hoy en día también ese anuncio hacia el interior de la iglesia? No sé, se me viene lo de la alegría del Evangelio, ¿no? Del Papa Francisco. Qué mal o qué poco ha sido acogida en nuestra iglesia, ¿no? Nada más, solo esto. ¿Sigo? Sí, sí, seguís, luego hablamos de eso. Muy bien. Javi. Bueno, saludos a todos y gracias, Maite, por lo que nos has compartido. Os tengo que pedir perdón porque al tiempo que estabas hablando tú, en mi diócesis estaba organizando una charla sobre el cambio de paradigma para parroquias misioneras. Es el inicio de un curso en el que estaba con un oído escuchándote a ti, con el otro oído escuchando al ponente, y no sé si me he enterado muy bien de uno o de otro. Pero quiero plantear lo siguiente. Para mucha gente de iglesia, o sea, yo me he alegrado mucho de que hayas hecho este planteamiento, de cómo el primer anuncio está en el ADN de lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y de la pastoral misionera que supone la pastoral obrera. Siempre la pastoral obrera ha sido una pastoral misionera. Entonces, me alegra mucho que lo hayas querido enfocar desde el primer anuncio. Segundo, si te oyen personas de los nuevos paradigmas, estos que ahora mismo se están poniendo en alza en la iglesia, te dirían que esto está ya pasado, que todo esto ya fracasó, que todos vosotros lo único que habéis hecho es
que lo que ahora hay que hacer es explicitar la fe, salir a la plaza pública, llevar un estandarte, hacer un cursillo, hacer el alfa, hacer el beta, hacer el FTA, hacer el Emaús, hacer el no sé qué. Todo se arregla hoy con charlas, con cenas, con gente rara, distinta, que no conoces de nada, que la invitas a no sé qué, un día le sueltas una chapa y lo dejas ahí. Y consideramos que esas actividades son de primer anuncio, son actividades misioneras. Entonces, a ver, ni todo es primer anuncio, ni podemos rechazar lo que se viene haciendo una pastoral misionera consolidada en la Iglesia, que está y desarrolla una pastoral específica para un campo específico, como es el mundo obrero, y como lo ha ido desarrollando siempre los movimientos especializados. Eso no se puede desdeñar. No caigamos en la trampa de que nada de aquello sirvió y ahora lo que tenemos que poner en marcha son nuevos procedimientos que nos saltamos las reglas de oro de la evangelización. Encarnación, amistad, proceso, escucha, paciencia. Y lo que sí que a lo mejor tendríamos que plantearnos en Pastoral Obrera más son dos cosas. Una, cómo todo este proceso que venimos haciendo para nosotros es experiencia de sabernos amados, liberados y alentados. Y por otra parte, tendríamos para preguntarle, me dijo que estaba más o menos no, igual. espera, Le dije que cuando terminar. si hay algún Aguarda, cambio o María algo, me lo dice. No me ha dicho nada. La otra cosa que nos tendríamos que plantear es Pero bueno, ¿cuándo, de qué modo también, en todos estos procesos que abrimos, llegamos a la explicitación de la fe, porque ahí está un poco donde está el dedo en la llaga, donde se nos recrimina que no explicitamos a Jesucristo. Y es mentira, lo explicitamos, pero para la explicitación hace falta un proceso previo de implicitación, de encarnación. ¿Vale? Entonces, bueno, estas dos cositas que no sé si he dicho algo, pues ya te digo que estaba con un oído en un sitio y con el otro en otro, pecando de un lado y por el otro lado me estaba gozando. Perdón. Muy bien, gracias. Seguimos. ¿Hermandades del Trabajo? Bueno, pues Maite, muchas gracias de parte de todos los militantes de hermandades que hemos estado aquí muy atentos. Estuvimos muy interesados, al igual que Ramón y el conciliario, de participar en esta charla, que nos parece súper interesante en estos tiempos. Y bueno, hemos tenido la suerte también que están aquí también nuestros dos presidentes, tenemos dos conciliarios y el resto todos los laicos militantes de hermandades aquí. Gracias porque de verdad ha sido muy interesante. Y nada, un comentario es decirte que de mi parte, ya esto es de mi parte, que yo creo que a veces tenemos el miedo de hacer ese primer anuncio porque sentimos que como que no estamos preparados, ¿no? Como que no sé suficiente para anunciarlo. Y yo creo que como dice un militante de aquí también, Pedro Martínez, que dice que lo que tenemos que tener siempre presente es mucha amistad con Jesús y tener arrojo para anunciarlo y poder hablar de él y lo demás ya lo hará el Señor, nada más. Continuamos, si os parece, con José Fernando, que es la última palabra por ahora, y ya después contestas, ¿vale, Maite? José Fernando. Buenas noches, familia. A ver, yo ya sabéis la mayoría que me gusta provocar un poco, entonces no voy a hacer hoy lo contrario, no voy a hacer lo contrario. Yo creo que este es un momento en el que no sé si la mayoría, mañana empieza el encuentro de primer anuncio, aquí el Freddy que está por ahí y yo hemos participado en todo el proceso tan de preparación de ese encuentro de este fin de semana y también desde el 2018 que se empezó a preparar el Congreso de Laicos.
Yo lo que quiero decir que uno de los retos que tenemos desde todos los espacios de la Iglesia, incluido este, es intentar ser justos y certeros con los análisis que hacemos, también con la realidad de la Iglesia. También con la realidad de la Iglesia. Yo creo que es importante tener datos de cómo se van haciendo las cosas, o al menos algunas cosas, para no caer en la tentación de calificar de determinada manera todo lo que hace el resto de la Iglesia más allá de nosotros. La Iglesia es muy plural, muy diversa. Y yo puedo dar testimonio de lo que he vivido en los últimos 6 años en ese proceso al menos en el mundo laical. La Iglesia es un zoológico. Hay desde canguros a elefantes. Todos en el mismo zoológico, ¿verdad? Es un ecosistema muy diverso. Y tenemos el mandato de ir encontrando un camino, juntos. Eso es una cosa muy difícil, a la vez que apasionante. Yo creo que estamos mejor que hace 6 u 8 años, significativamente mejor. Y tenemos que alentar esa realidad de mejora. Y tenemos que ver cuál es nuestro papel ahí. ¿Cómo nos situamos ante eso? Entonces, cuando decimos que la Iglesia va por allí y que intentemos matizar nuestros análisis, porque es realidad solo hasta cierto punto. La gente que se empeña en los métodos o en los grupos cerrados y demás no están participando de este proceso común. No han querido hacerlo. Otros muchos sí. Y está siendo una experiencia de comunión en ese sentido. No de igualación de lo que creemos y las formas de hacer. Claro que no, tampoco buscamos eso, ¿verdad? Bueno, esa es mi experiencia al menos. Entonces yo creo que debemos plantearnos en esto, cuando nos hablan de, en este caso, del primer anuncio que leí, ¿qué llamadas recibimos? Entonces yo personalmente os digo las llamadas que recibo. A mí y para mi movimiento también creo. Siendo cierto que hemos estado todo el rato en la primera fila del encuentro con las personas del mundo obrero, con una realidad de dificultad, ¿verdad? Tenemos que ir viendo qué nos piden los tiempos que van pasando. ¿Cómo vamos, digamos, no modificando, cómo vamos adaptando nuestra forma de llegar a la gente, nuestra forma de presentarles a Jesucristo en nuestros nuevos tiempos, con nuestras nuevas edades, con nuestra nueva realidad cultural y social y económica? Esos cambios, ¿cómo se van traduciendo en nuestras formas de hacer? ¿Verdad? Hace años le dábamos mucho peso, y que hay que seguirle dando, a la implicación en los lugares, en el compromiso compartido con la gente, en hacer camino con ellos. Yo recibo una llamada de cómo presentar a Jesucristo a la gente de hoy. Y cómo ir haciendo que esa presentación siga siendo eficaz en las gentes del hoy, que son diferentes de las del ayer. En cómo se comunican, en cómo entienden la realidad, en cómo manifiestan lo religioso, su aproximación o su lejanía a lo religioso. Hay circunstancias que tenemos que abordar. Son preguntas que nos hacemos permanentemente y es lógico, ilícito y necesario ir viendo cómo hacemos eso, animándonos a eso. Pues eso está bien, encuentros como este, porque yo creo que hoy, pese a nuestras edades, seguimos teniendo mucho que aprender, porque sí, porque las cosas cambian, ¿no? Y la gente vive de otra manera, entiende las cosas de otra manera, se comunica de otra manera. ¿Cómo vamos haciendo presente a Jesús? A Jesús que les salva, les quiere, les acompaña. ¿Cómo intentamos acompañar ese proceso de crecimiento en la fe de nuestras personas? El conjunto de personitas que Dios ha querido ponernos a nuestro alrededor. Sabrá Él por qué. ¿Cómo vamos haciendo camino con ellos hoy? ¿Verdad? Bueno, hay mucha gente en la iglesia que se hace este tipo de preguntas, sean de la pastoral de trabajo o no. Y eso hay que respetarlo, porque también es obra de Dios. Y todos nos confundimos de una manera u otra. Es importante confundirnos y caminar juntos, lo más juntos posible, y respetando las diferencias de cada cual, ¿verdad? Pero sintiéndonos familia. Gracias. A ti. Maite, todo tuyo. Sí, con respecto a lo que decís al interior, ¿no?
el tema es cuando cuando hablamos del primer anuncio, nos estamos situando desde una experiencia que para nosotros es significativa, que nos coge toda la vida, que queremos ser Cristos en nuestra historia y que eso lo queremos compartir, expresar y facilitar para que otros tengan esa misma experiencia, que es la suya, no es la nuestra. Entonces podemos poner los medios para que eso se pueda acoger, posibilitar, pero eso va a ser una experiencia personal, intransferible. Eso no se enseña ni se transmite por esto. Podemos crear, suscitar, contagiar, pero luego la experiencia es personal, intransferible. Entonces, en eso yo creo que tenemos que ahondar porque en nuestras comunidades hay gente con muchas situaciones en esa vivencia y en esa experiencia de fe y que pues hay que ayudar y acompañar, ¿no? Y a veces no tenemos que dar nada por supuesto, ¿no? Gente que acompaña a nuestras comunidades que no ha tenido esa experiencia, que no la ha sabido formular o que, pues no sé, viven épocas de sequía. Por eso también hablaba yo de recuperar esa experiencia fundante primera, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha movido? ¿Dónde está ese rescoldo? O simplemente pues hemos pasado y hemos ido teniendo como distintos baños, pero no nos ha llegado a lo profundo, ¿no? Y ahí por eso es importante la formación, el cuidado, el acompañamiento para que para poder tener una experiencia de oración, de encuentro, ¿no? El cuidar pues cantidad de cosas, porque yo creo que en nuestras comunidades pues también nos encontramos con esas personas, ¿no? Y también pues ayudar a favorecer eso, ¿no? Porque a veces pues hemos llenado demasiado la cabeza y no ha bajado al corazón, ¿no? O en ese ir haciendo también esa experiencia comunitaria, ¿no? De descubrirle, ¿no? Y es verdad que esa experiencia hay que a veces explicitarla, formularla, comunicarla, pero yo creo que es desde la sencillez. Luego tendremos que ponernos a dialogar porque la gente se hace preguntas y tenemos que ser capaces de contestarla, ¿no? Seguro que los que tenéis experiencia de una vida de pareja, no expresas hoy la misma experiencia de que es tu vida de matrimonio después de 30 años que el enamoramiento primero, ¿no? Ha habido muchas cosas que han ayudado a expresar esos sentimientos de una manera y poderlo contar a otros o poderlo reflejar a otros. La formación, la reflexión de la fe, eso nos ayuda a expresar y a dialogarlo con otros. Por eso es importante que conozcamos la realidad del mundo obrero y la podamos expresar, analizar, podamos expresar que hay alternativas, dialogar con las ciencias y las ciencias nos aportan. Lo mismo pasa en la teología. No digo que haya que saber, pero sí tenemos que saber expresar, ¿no? Eso. Y hablarlo en el lenguaje que habla también nuestro mundo y las personas de nuestro mundo. Y eso es importante. Pero es verdad que lo que contagia las experiencias, cuando uno habla de su testimonio y de su vida, pues no tenemos más que escuchar y hacer silencio, ¿no? Y como esas cosas se hablan desde una confianza y no se dicen a veces desde la alegría sin más esto, sino que verdaderamente ahí pasa algo, pues entonces eso hay que cuidarlo, ¿no? Para eso tenemos nuestros espacios, ¿no? Y es importante avanzar y hacer experiencia, compartirlas y acompañarnos y ayudarnos y ver qué es lo que, entenderme la expresión, funciona en un sitio, qué experiencia es buena en otro, pero tiene que haber algo que conecte, que llegue a implicar a todas las dimensiones de la vida, que sea integral, ¿no? Y hay cosas que pertenecen a lo profundo que no se gana en un día y yo por ver un partido del Atleti no voy a ser hincha. Eso necesita alimentarse, cuidarse, que me acompañen, que me expliquen, ¿no? Y luego puedo ser y algunas cosas no podré hacer, jugar al fútbol no, pero sí que puedo vivir esa experiencia desde otras claves, ¿no? Porque estos son procesos personales que necesitan esa paciencia que decíais, esa delicadeza, ese acompañamiento, ese romper a veces esquemas y ponernos en lugares donde igual no habíamos pensado que había que estar,
¿no? Y que, bueno, pues son lugares nuevos, foros nuevos, realidades e inquietudes nuevas y que son elemento de contacto, ¿no? Y posibilidad para hablar de estas cosas, ¿no? Y ayudarnos sobre todo yo creo que en esto lo que nos mueve, la inquietud que tenemos es esa urgencia evangelizadora, entenderme el término, porque verdaderamente lo que nos mueve es el amor profundo de Dios. Entonces, eso es lo que queremos transmitir. Esa es la urgencia evangelizadora y esa es la preocupación que tenemos, ¿no? En una iglesia a veces anquilosada, mayor y que no llega a muchos espacios y que en otros casos pues sí está llegando, ¿no? Está llegando. No puede ser solamente una cosa nuestra y por eso en el trabajo eclesial, en el trabajo pastoral, hace falta que conciliemos y que nos planteemos las cosas de manera conjunta, cómo acogemos a las comunidades, cómo participamos de la vida celebrativa, cómo articulamos con este y con aquel y cómo hacemos, además encima, cada vez como somos menos, pues eso también va a venir de suyo, ¿no? Y rompemos con los compartimentos estancos, ¿no? En esa pastoral de conjunto y hacernos esas preguntas conjuntamente, todos, pues desde las distintas áreas. Eso también a veces nos ha marcado demasiadas barreras y esto es mi feudo y ahí no me meto yo, ¿no? Eso que estamos hablando de la transversalidad. Bueno. Muchas gracias, Maite. Bueno, ya es la hora, hemos cumplido muy bien. En primer lugar, darle las gracias a Maite, la coordinadora de Pastoral Obrera de la Comunidad Valenciana, pues ha hecho este acto, esta charla con bastante ilusión y le agradecemos a Maite porque siempre nos dice que sí, es verdad. No, la palabra no, en Maite no. Pues eso, dar también las gracias a don Abilio por haber hecho la presentación y sobre todo daros las gracias a todos vosotros por vuestra participación y que nos animáis a plantearnos cositas. Y bueno, un abrazo y hasta mañana en el altar. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora ya podéis hablar lo que queráis y despediros. Muchas gracias. Muy bien. Julia, hermano, un abrazo. Muchas gracias. Pepe, un abrazo grande. A ver cuándo nos podemos ver, que hace muchos años que no nos vemos, ¿eh? Sí, desde el año pasado en Segovia. Bueno, sí, pero ahí tuvimos, estábamos tan ocupados con los trabajos que tuvimos poco tiempo para... Eso es verdad. Juntos. Eso es verdad, Julián. Sí. Una comida, una cena. Eso, agradecer también el trabajo y la ilusión que habéis puesto y la difusión, ¿no? Sí, sí, habéis... Sí, ha habido muy buena respuesta, la verdad que... No sé, yo estaba un poco abrumada, ¿eh? Contentos. Rosario, buenas noches. Ha sido una muy buena recuerdos ajenos y invitar a Julia, por favor, a Toledo. Julia, creo que Maite se ha ido ya, ¿eh? Sabe que en Toledo le recibimos siempre y cuando quiera venir para acá. A mí si me invitas también voy, ¿eh? También, Rosario. Y a tu Javi, a tu Javier. Javi lo tengo ahora de compositor de música. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. No sé si me oyes, Maite, pero sí, te oigo. Un pedido personal. Maite, Dime. no sé si me estás oyendo. Sí. Me imagino que nuestro amigo Román sigue vivo, ¿no? Sí, sí. Pues delicadito, pero sí, sí. Dale un abrazo muy fuerte. Dile que no me olvido de él, pero que la botella de Gordons va a caducar. Uy, para eso ya no está. Para eso ya no está. Ya no está para Gordons. Tendré que ir yo a Bilbao a llevarlo. Está ya flojito, pero bueno, ahí sigue, sí. Pero sigue, ¿no? Sí, ha tenido baches, pero... Si le das un abrazo de mi parte, seguro que... Eso sí me... Pues dale un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, Julia. Emilia, buenas noches. Un abrazo fuerte y nos seguimos viendo. Eso es. Venga, un abrazo. Venga, amigos, hasta luego. Pepe Pinteño. Sí. Saludos, hombre. Buenas noches. Buenas noches. Hace tiempo ya que no nos vemos. Te he oído con mucha atención. Cuando habla el maestro,